Gloria a Jesús, y es una alegría volver a estar aquí, aunque algunos de vacaciones, disfrutando de la familia, disfrutando del mar, disfrutando de la piscina. Y eso es muy bueno porque también eso hace parte del compromiso con Dios, con la familia, con la iglesia. Amén. Y la idea es que todos disfrutemos conforme al diseño que Dios preparó, conforme a las cosas que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. ¿Hay alguien que nos visita por la primera vez? ¿Aquí hay alguien que nos visita? Todos estamos en familia. Tenemos unos amigos peruanos, franceses, viven en Francia hace muchos años y nos están visitando. Nuestro hermano Elar, juntamente con su esposa Marisa y su hija Cindy, que está por ahí, ¿no? Ellos están pasando vacaciones, algunos días con nosotros, se van a quedar en casa. Y en cuanto están con nosotros, también estamos disfrutando de esas vacaciones con ellos, y a las cuales le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Vamos a decirle a ellos, aleluya, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2. A partir del versículo 42, Hechos capítulo 2, a partir del versículo 42. Interesante, después que Jesús resucitó, murió 50 días después se celebraba la fiesta del Pentecostés, y 50 días después que Jesús resucitó, el derramar del Espíritu Santo vino sobre los discípulos que estaban orando en el aposento alto. Y después de eso hubo diferentes manifestaciones, hubo una predicación de Pedro a la cual se convirtieron 3,000 personas sin contar los niños y las mujeres, y después se convirtieron 5,000 personas sin contar los niños y las mujeres. Imaginaros el tipo de predicación, el tipo de unción que había en aquellos tiempos. Pero la Biblia nos dice de cómo la iglesia de aquellos tiempos vivía. Versículo 42 dice: así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43, y sobrevino temor a cada persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia de los que habían de ser salvos. Vayamos al capítulo 4, al versículo 32, capítulo 4, versículo 32, de cómo la iglesia primitiva vivía en aquellos tiempos, el modelo que la Biblia nos da. Versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Se repetía el mismo síntoma, la misma evidencia de Hechos capítulo 2, tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, se volvía a repetir el mismo fenómeno, vendían sus propiedades. En Hechos capítulo 4 se decía que ponían a disposición sus heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Oremos. Padre, gracias por estos momentos que nos concedes, por tu amor, tu fidelidad, y queremos, Señor, que continúes ministrando nuestro corazón lo que quieres que pongamos en orden nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón, que la mayor de nuestras motivaciones sea pura, sea santa, sea íntegra,
Ayúdanos, Señor, a que podamos vivir como a ti te place que vivamos, Padre. Que tu Espíritu Santo haga personal, haga real esta palabra, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Siguiendo con la serie del compromiso con la iglesia, pero antes de entrar a esto me gustaría citar una frase que dice: una iglesia que sirve, una iglesia que vive para servir, es una iglesia que sirve para vivir. Una iglesia que vive para servir es una iglesia que sirve para vivir. Y delante de estos acontecimientos que estamos viviendo en los últimos tiempos aquí en España, estaba leyendo hace unos meses atrás al respecto de algunas informaciones que Digitante Protestal saca información de la FEREDE al respecto del crecimiento evangélico en España, de cómo gracias a la inmigración latina, el evangelio ha crecido. Desde el año 2012, que habían 202.944 locales de culto, al año 2016 actualmente se cuenta con 3.838 lugares de culto. O sea, aún es pequeño el crecimiento, pero la iglesia evangélica en España está creciendo, gracias a Dios. Y los sociólogos se sorprenden porque dicen que el crecimiento de la iglesia protestante en España, el crecimiento de los evangelistas en España, es gracias a que la iglesia evangélica en España se está volcando a la necesidad del ser humano. Se está haciendo más, cumpliendo más su rol, su misión, de que el evangelio se humaniza, que el evangelio lo hace práctico para la necesidad, la carencia, la soledad del ser humano. Que no se preocupa solamente con enseñarles a Jesús, predicarles a Jesús, sino que se está preocupando con ver la necesidad, la carencia que el ser humano en España tiene. Y los sociólogos dicen que la iglesia evangélica está cuidando algo que los católicos han abandonado, que es al ser humano, al español, al pobre, al necesitado, a la viuda, al huérfano. Es algo que la iglesia católica ha dejado de lado, que el pueblo evangélico viene creciendo por causa de esto. Interesante, yo me pregunto, ¿qué sería, por ejemplo, que un día la iglesia evangélica, la Gran Cosecha, la Asamblea de Dios, dejara este lugar y se fuera a otro lugar? ¿Qué es lo que los vecinos sentirían o dirían? ¿Será que ellos dirían: wow, la iglesia evangélica ya se fue a otro lugar, nos han dejado libres? O ellos dirían: qué pena, se han ido. Qué pena que ya no tendremos los cultos, las reuniones con los niños afuera, ya no los vemos más. ¿Será que ellos dirían: wow, qué bien que se ha ido? ¿O ellos empezarían a echar de menos a la iglesia, a la Gran Cosecha? ¿Qué dirían o qué pensarían? Porque como dice un músico, dice: no permitas que tu presencia se note, sino que tu ausencia se llegue a percibir. Y delante de este crecimiento, delante del tiempo en los cuales vivimos, cuando yo estaba leyendo, por ejemplo, estaba viendo al respecto del alcance de la Iglesia Asamblea de Dios en España del 2020, que hay el proyecto de 2.000 iglesias en España. Delante de este crecimiento que estamos viendo en España, lento, a paso corto, pero lento y seguro, yo me hice la siguiente pregunta: ¿para qué sirve la iglesia? Siguiendo la línea del compromiso, mi compromiso con la iglesia. ¿Para qué sirve la iglesia? O para personalizarlo, ¿para qué sirve mi iglesia a la cual yo soy miembro? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve mi iglesia a la cual yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, donde yo me reúno, donde yo me alimento en la palabra de Dios, donde se me ayuda en mi crecimiento? ¿Para qué sirve la iglesia o mi iglesia, la Gran Cosecha en la cual yo soy miembro? ¿Para qué sirve? ¿Sirve solamente para hacer un show? ¿O sirve solamente para mantener a los jóvenes con música gospel?
¿Para qué sirve mi iglesia? ¿O sirve para que la iglesia siga el principio, el patrón que la iglesia primitiva nos estableció? ¿Para qué sirve mi iglesia? Específicamente, ¿para qué sirve la iglesia La Gran Cosecha? ¿Para qué sirve mi iglesia donde yo soy miembro? ¿Para qué sirve mi iglesia? Y delante de esta pregunta, más o menos vinieron 3 respuestas que intentaré compartir con vosotros. 3 respuestas. La primera de ellas es: mi iglesia, a la cual yo me reúno, sirve para preservar la memoria y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 42 de Hechos 2 dice que ellos perseveraban en la doctrina, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. ¿Para qué sirve mi iglesia en la cual yo me reúno? La primera respuesta es: mi iglesia sirve para preservar la memoria de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Para eso sirve la iglesia donde nos reunimos. Para eso es mi compromiso con la iglesia en la cual yo me reúno. Y es interesante, la palabra fe de la cual la iglesia primitiva siempre enfatizaba, tiene 2 puntos de vista o 2 significados. El primero de ellos, cuando la Biblia habla de fe, habla de una relación con Dios. En la palabra fe, en el griego es pistis, que no es fe en el creer, sino es fe de una relación con Dios. Habla de una confianza con Dios, habla de cómo yo me relaciono con Dios, habla de la manera como Dios se relaciona conmigo. Cuando la Biblia habla de fe, o cuando yo digo que tengo fe, yo estoy diciendo: mira, yo tengo fe, confío en Dios, mi esperanza está en Dios, mi refugio es Dios. Yo oro a Dios para que Él me ayude, para que Él me bendiga, para que yo pueda bendecir a otros. Cuando yo digo yo tengo fe, yo estoy diciendo: gracias a Dios por el pan que me das, gracias por el pan que pones en mi mesa, gracias por mis hijos, gracias por la iglesia, gracias por los hermanos, gracias porque cuida de mi salida y mi entrada. Cuando yo estoy diciendo la primera connotación o el primer sentido que la Biblia nos habla con relación a fe, está hablando de una relación personal, de algo intrínseco, de algo subjetivo, de algo que tú y yo conocemos como hijos de Dios. No es necesario tener mucho conocimiento de Dios, sino de mantenernos una relación con Dios. Por ejemplo, el caso de Marta y María. Cuando Lázaro murió, dice la Biblia en el Evangelio de San Juan capítulo 11, que cuando Jesús llegó a la casa a donde estaba Lázaro en Betania, que llegaron los amigos de María y le dijeron: el maestro está allá. Y Marta salió a recibirlo y le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios? Y Marta dice: sí, Señor, yo creo lo que tú dices, yo creo en todo eso. Marta comenzó a hacer teología con Jesús. Y después llegan los amigos de María y le dicen a María: María, el maestro está allá conversando con tu hermana. Y María llega y le dice: Señor, le dice lo mismo que Marta le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo mismo que Marta le dijo María a Jesús. Y dice la Biblia que estas palabras: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, dice que las entrañas de Jesús fueron conmovidas. ¿Por qué? Porque hay una relación con Dios basada en una relación personal, en una fe de confianza, de seguridad, de estabilidad, de un Dios a la cual yo expongo mi problema, me siento seguro, me siento refugiado, me siento bien, me siento en paz. Habla de una fe subjetiva, de una experiencia personal con Dios. Pero también cuando yo digo yo tengo fe, estoy diciendo que la fe que yo creo, la fe que yo confieso, tiene doctrinas, tiene creencias, que me ayuda a crecer. Interesante, los griegos cuando quieren diferenciar de una fe subjetiva, de una fe personal, de relacionarse con Dios, para hacer la diferencia entre mi experiencia personal
Como por ejemplo cuando Job decía: yo te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. O sea, Job comenzó a conocer, sabía de Dios, pero no había tenido una experiencia aún con el Dios del cual sabía. Entonces, cuando hablamos de que yo tengo fe, estoy diciendo que yo sirvo en una iglesia donde tiene doctrinas, donde tiene creencias, donde tiene principios, donde tiene criterios, donde hay un orden establecido. Yo estoy diciendo, yo creo en un Dios triuno. Dice que los discípulos perseveraban en la doctrina y la enseñanza de los apóstoles. Ellos no abrían mano de este principio. Cuando yo digo que tengo fe, estoy diciendo que yo creo en algunas cosas al respecto de Dios. Por ejemplo, yo creo que Dios es eterno. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo en la Trinidad, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Yo creo en el bautismo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. Yo creo en todo esto. Cuando yo digo que yo tengo fe, yo creo que un día vamos a resucitar, seremos levantados, nos encontraremos con Jesús en las nubes. Cuando yo digo que yo tengo fe, yo estoy diciendo que yo creo en la justificación por la fe, que yo creo en un Dios soberano, en un Dios que está en su trono, que todo lo mueve, que todo lo controla. Cuando yo digo que yo tengo fe, yo estoy diciendo que yo creo en un Dios de los imposibles, que yo tengo creencias. A ellos le llaman esa fe emuná. Está la fe pistis, de una fe en la cual subjetiva, en la cual yo me relaciono con Dios, una relación personal. Muchas veces sin tener conocimiento de Dios, yo me estoy relacionando con Dios a través de mi confianza, a través de mi seguridad, a través de la paz que Él ministra para mí. Pero cuando yo digo fe con relación al conocimiento, ellos le llaman emuná. Quiere decir que la fe, mi creencia, está basado, descansa en doctrinas, en la enseñanza de los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23, él dice que oraba por la iglesia de la iglesia de Éfeso, oraba para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo llene de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que ellos sepan cuál es la esperanza a la cual han sido llamados. ¿Para qué? Para que ellos sepan cuál es la riqueza que ellos tienen. ¿Para qué? Para que ellos sepan cuál es el poder que opera en ellos a través del poder de Cristo que vive en nosotros. Cuando yo digo que yo tengo fe, esa fe emuná, yo estoy diciendo que yo creo en algo, que mi fe no solamente es una fe personal, una fe subjetiva, que yo creo en algo, que yo creo porque soy bautizado, que yo creo porque doy mis diezmos, mis ofrendas, que yo creo porque estoy orando, que yo creo porque soy justificado por la fe, que yo estoy acreditando en lo que las palabras de Dios nos dice. Estas doctrinas las cuales yo estoy creyendo me ayudan a reajustar mi creencia, mi fe, me reajustan mi forma de ver las cosas de Dios, reajustan mi forma o ajustan mi forma de cómo yo debo de conducirme en la iglesia en la cual yo hago parte. Desde el sistema a la cual hay pastor, hay ancianos, hay responsables, hay ujieres, hay hermanos responsables de esto, hermanos responsables de esto. Cuando yo digo que yo tengo fe, estoy diciendo que yo hago parte de una iglesia que tiene doctrinas, que tiene creencias, que tiene sistema, que hay orden, que no hay un libertinaje, que ser libre no es hacer lo que yo quiero, que ser libre es hacer lo que yo debo. No soy libre para ir saltando de iglesia en iglesia como langosta. Que yo tengo una iglesia donde me reúno, que se llama La Gran Cosecha, donde tiene doctrina, donde hay que respetar al pastor, hay que respetar a los obreros, hay un orden establecido por Dios. Cuando yo digo que yo tengo fe, yo estoy diciendo, hay doctrinas que redireccionan mi forma de pensar, reajustan mi creer en Jesús, mi creer en el Espíritu Santo, mi creer en Dios. Las doctrinas intentan, aunque no lo consiguen, pero las doctrinas ellas intentan, por ejemplo,
Ellas intentan, en la realidad de mi vida, intentan hacerme entender para qué el mundo existe, aunque no consigan hacerme entenderlo todo. Pero ellas intentan hacerme entender por qué el mundo existe. Ellas me hablan y me dicen para dónde yo voy, de dónde yo vengo. Por ejemplo, ellas me dicen por qué el justo sufre, por qué le suceden cosas buenas a la gente mala, por qué le suceden cosas malas a la gente buena, por qué acontecen cosas que no entiendo, por qué hay tanta miseria, tanta desgracia, por qué hay tanto tsunami, por qué hay tanta pobreza. Las doctrinas intentan, aunque no resuelven la pregunta, la cuestión del ser humano, pero ellas intentan por lo menos ubicarme. Cuando yo digo que tengo fe, yo estoy diciendo que yo creo en que si morimos, un día abriremos los ojos delante del trono de Dios. Cuando yo digo que yo tengo doctrina, no solamente me habla de una relación con Dios, pero me habla de un creer. Por eso que me encanta, me agrada la iglesia de la Gran Cosecha, porque se enseña la palabra, porque se filtra la palabra el día domingo, los grupos pastorales. Te animo a que vengas a los grupos pastorales, porque en los grupos pastorales intentamos de matizar de otra forma, de otra manera, lo que se predica los días domingos por la noche. Tal vez tú te vas con algo que se dijo aquí desde el púlpito, pero el día jueves, cuando vienes a los grupos pastorales, se filtra mejor la enseñanza. Y con el aporte que tú haces, de la forma como tú vistes, desde tu experiencia subjetiva, de cómo tú ves las cosas, desde el ángulo que tú has visto, que tú has escuchado lo que se ha predicado el día domingo, tú puedes añadir crecimiento, puedes añadir enseñanza, aparte a los hermanos que hacen parte de tu grupo pastoral. Por eso es importante, por eso que el apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12: yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba hablando, yo tengo una relación con Dios. Pablo decía, capítulo 13 de 1 Corintios: mira, aunque yo hablase toda la lengua del mundo, profetizar si tuviera sueños, repartiese todos los bienes del mundo que tengo, diese mi cuerpo a cualquiera y lo partiese en pedacitos, lo diera a cada persona, si no tengo amor, nada soy. Eso es producto no solamente de un creer, de tener fe, sino es producto de una relación con Dios. Porque quien ama se entrega. Quien ama no posee nada, quien ama no escatima nada, quien ama se da, se dona. Pablo decía: yo sé en quién he creído, yo tengo una relación con Dios personal, pero yo también creo en un Dios que me enseña cómo relacionarme con Él, ajustar mi forma de pensar, mi forma de amar, mi forma de dar, mi forma de entregarme. Por eso que cuando decimos que para qué sirve la iglesia sirve para preservar la memoria. Dice Hechos capítulo 2 versículo 42: y perseveraban en el partimiento del pan. No solamente perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, no solamente perseveraban en la emuná de los apóstoles, no solamente perseveraban, sino perseveraban en el partimiento del pan. ¿Para qué sirve la iglesia? La iglesia sirve para preservar la memoria y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice que ellos partían el pan en las casas, ellos tomaban de la cena del Señor, ellos comenzaron a seguir lo que Jesús estableció. Todas las veces que se reunires y comieres el pan, hacer esto en memoria de mí. Todas las veces que bebieras de la copa, hacer esto en memoria de mí. Por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos. Timoteo, puedes predicar el evangelio, puedes ir a cualquier parte del mundo, puedes tener esto, a la playa, puedes ir a la piscina, puedes pasear a Honolulu o puedes irte a cualquier rincón del mundo de vacaciones, pero nunca te olvides del linaje de Jesucristo. Nunca te olvides que Dios fue hecho hombre en Jesucristo, que Él resucitó de los muertos. Nunca te olvides de la cruz, nunca te olvides de aquel hombre que murió en la cruz por amor a nosotros. Puedes tenerlo el mejor, puedes vivir en el mejor bungalow, puedes vivir en el mejor chalet, puedes vivir en el mejor rincón del mundo, pero nunca te olvides de la cruz.
Nunca te separes de vivir al pie de la cruz. Señor, amén. Para esto sirve la iglesia, para preservar la memoria de Jesús. Podemos tener una mega iglesia, una mini iglesia o una tara iglesia, pero nunca distanciarnos de la cruz. Porque una iglesia que se distancia de la cruz deja de ser evangélica para tornarse en un club. Un hermano que se distancia de la cruz se torna un evangélico. Un hermano que vive al pie de la cruz se torna un evangélico que es quemado por el Espíritu Santo. Para eso sirve la iglesia, para preservar la memoria y la obra del Señor Jesucristo. La segunda pregunta que surgió delante de este crecimiento al respecto de la iglesia es que la iglesia sirve. ¿Para qué sirve la iglesia donde yo hago parte? ¿Para qué sirve la iglesia, la gran cosecha, donde tú eres miembro? Donde cada vez que tú das tu diezmo, pones tu número o lo pones dentro de un sobre, fuera de un sobre. ¿Para qué sirve la iglesia donde nos reunimos? Sirve porque la iglesia es la comunidad que mantiene vivo el misterio de Dios. Dice capítulo 2, versículo 43: y sobrevino temor en toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Capítulo 4 de Hechos, versículo 43 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Vivían juntos en armonía, partían el pan, pero eran hechos milagros, cosas inusitadas, cosas insólitas acontecían en el seno de la iglesia de aquella época. Lo inesperado acontecía, lo que no se esperaba sucedía. Había gran expectativa en la iglesia de aquellos tiempos. En aquellos tiempos, pronósticos eran revertidos. Cuando la ciencia pone un punto final a nuestro diagnóstico, Dios borra el punto final y pone una coma. Dice: no, aquí empiezo yo, aquí comienzo yo, aquí tu historia comienza. Donde la ciencia dice: estás cao, tienes que tomar paliativos. Donde la ciencia dice: se te ha detectado una enfermedad terrible, te vamos a medicar para controlar. Donde la ciencia dice eso, Dios dice: espera, que yo aún tengo la última palabra. Aleluya. Donde lo inesperado empieza a suceder. La iglesia sirve. Hoy la iglesia es la comunidad que mantiene vivo el misterio de Dios. ¿Sabe ese misterio? Ese misterio, cuando Jacob huye de su hermano Esaú, cuando va a Harán, de cansado que está, pone como almohada una piedra, y él tiene un sueño y ve ángeles subiendo y bajando. Él tiene el sueño, ángeles subiendo y bajando. No dice ángeles bajando y subiendo. Él no se daba cuenta de la presencia de Dios que le acompañaba. Él no era consciente de esa presencia que le acompañaba, que le seguía. En el sueño, él se da cuenta que a su alrededor los ángeles de Dios le estaban acompañando. Era una presencia no percibida. Él no se dio cuenta que la presencia de Dios por medio de ángeles le estaban guardando, acompañando. Interesante de cómo Dios, como decíamos un día en Efesios capítulo 3 versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Para que la multiforme, para que las diferentes formas de Dios, para que las diferentes maneras de Dios sean dadas a conocer por medio de la iglesia, la multiforme forma de Dios, de cómo trajo a Jesús a la tierra, de cómo cuando Él le dijo a la serpiente, Génesis 3:15, y de la simiente de la mujer nacerá uno,
de la cual tú vas a herirle el calcañar, pero él te va a aplastar la cabeza. Satanás, como no tiene revelación de Dios, Satanás no pudo entender ese mensaje. Cualquier mensaje, cualquier evento, cualquier acontecimiento, como el caso de Rahab, de cómo Dios se sirvió de una prostituta que protegió a los 2 espías que Josué mandó para espiar Jericó, de cómo ella los protegió, los salvó, y por causa de su buena obra ella fue rescatada y fue llevada al pueblo de Israel, de la cual ella conoció dentro del pueblo de Israel, conoció a Salmón, se casó con Salmón, y de este casamiento vino Boaz, y el hijo de Boaz, el hijo de Salmón, que fue Boaz, se casó ¿con quién se casó? ¿Con María? ¿Con quién se casó Boaz? ¿O Boaz? Con Ruth, la moabita, una prostituta y una moabita, y de ahí viene el linaje de la descendencia de Jesús, el hijo de David. De esta relación de Ruth con Boaz o con Boaz vino Obed, de Obed vino Isaí, de Isaí vino David, y de David se descendió, la promesa se cumplió para que no faltara trono, para que no faltara rey en el trono de David, que era Jesús, el Hijo de Dios. Vemos cómo la historia se fue dando, se fue entretejiendo. Satanás no conseguía entender. Satanás decía: ¿cómo es posible que Dios, un Dios santo, se va a servir de una prostituta? Pero Satanás no conoce la multiforme manera de Dios. ¿Cómo es posible que de esta prostituta salga un hombre que se va a llamar Boaz para que se case con una moabita? Si de Moab es un pueblo pagano, ¿cómo es posible? Satanás no entendía el propósito de Dios. ¿Cómo es posible que de esta relación viene Obed, después viene Isaí, después viene David, el cual es el rey, y tiene relaciones sexuales con una mujer que no es su mujer, y manda a matar a un hombre que era mujer de quien tuvo relaciones? ¿Cómo es posible que Dios, siendo un Dios santo, se sirva de un hombre como este? A mí no me importa lo que hizo David, pero yo entiendo que Dios iba entretejiendo la historia, guardando, preservando a su pueblo, de la cual iría a venir el Redentor, de la cual iría a venir Jesús a la tierra para redimirnos, para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso la iglesia sirve para guardar este misterio, para promover el misterio de que en cualquier momento, en el tiempo que vivimos, por más difícil que las circunstancias sean, por más difícil de la cual tú te encuentres, por más situación difícil por la cual estés pasando, no tires la toalla, porque el Dios que tú sirves es el Dios de los imposibles. No importa muchas veces lo que nos haya pasado o la mala decisión que hayamos tomado. Esperemos grandes cosas de Dios, estemos en expectativa con Dios, porque Él en cualquier momento Él va a hacer lo que no esperábamos que acontezca. ¿Para qué sirve la iglesia? Para promover los misterios de Dios. Como Dios le dijo a Josafat: Josafat, no te sorprendas que obra poderosa, una obra inaudita, una obra voy a hacer en medio de ti, obra que nunca jamás ha sido hecha. Cuando yo creo en este Dios de los imposibles, cuando yo creo que la iglesia sirve para promover los misterios de Dios, las cosas acontecen. Que no importa el tiempo que llevemos esperando, que en cualquier momento así Dios va a hacer con que lo que esperas acontezca. Para eso sirve la iglesia, para preservar la memoria de Jesús, pero también la iglesia sirve para preservar, para promover los misterios de Dios. Por eso Satanás no entendió cuando Jesús le dijo: de la simiente de la mujer nacerá uno. No entendió, porque la mujer no tiene simiente. Quien pone la semilla en la mujer es el hombre. Él no entendió este lenguaje profundo, este lenguaje que por detrás de las palabras había un misterio. Él no entendió. La iglesia sirve para esto. Por eso que oramos los días martes. Por eso creemos en la oración por los enfermos. Que en cualquier momento Dios puede sanar tu columna. En cualquier
cualquier momento tus problemas cervicales Dios los puede curar. En cualquier momento alguien puede llegar y pagar tu hipoteca. Yo recuerdo año 78, 79, yo ya estaba ahí envolviéndome en las cosas del Señor. Había austeridad en Perú. El año fue declarado el año de la austeridad. Nadie podía contratar a nadie. Yo necesitaba trabajar, fui en busca de trabajo. Llevaba mi currículum, lo iba dejando en todas las empresas. En aquella época no existía internet, no podía mandar mi currículum por internet, tenía que ir personalmente. Llegué a una empresa un día jueves, que era el último día que te recibían el currículum para llamar a las personas a la semana siguiente. Y cuando yo fui entrevistado por el recepcionista, entregué mis documentos, todo, y veo que el hombre coloca mi currículum, lo coloca debajo de todo. Había como un fajo de currículum por encima del mío. Y yo dije, ¿por qué lo coloca debajo? Me dice, porque los que están encima han llegado antes que tú. Y yo salí y dije, Dios, yo sé que tú tienes poder. Yo siempre creo que lo que Dios tiene para mí es para mí. Puede tardar, pero va a llegar. Y yo salí orando. Cuando el día domingo llego a casa, mi tío me dice, hijo, te han llamado de esta empresa que tú fuiste a dejar los documentos el día jueves, te han llamado para que mañana comiences a trabajar. Y dije, sí, mañana a las 7 de la mañana tienes que estar en la empresa. Yo dije, Dios, wow, un fajo de documentos así, el mío estaba por debajo, el ángel lo puso por encima. Eso es lo inesperado de Dios, lo inusitado, lo que nunca jamás se ha visto. Dios tiene posibilidad de hacer mucho más de aquello que pedimos, pensamos, imaginamos. Por eso la iglesia sirve. La iglesia sirve para mantener el misterio de Dios. Que lo que no se espera pueda acontecer en algún momento. ¿Para qué la iglesia sirve? La iglesia sirve para mantener la vida de ofrenda de amor de Dios en respuesta a la soledad, en respuesta a la necesidad del ser humano. Dice la Biblia que la iglesia, Hechos 2:42 dice, ellos estaban juntos, unidos unos con otros y tenían todas las cosas en común. En otra versión dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Para qué sirve la iglesia? La iglesia sirve para mantener la vida de ofrenda de amor de Dios como respuesta a la necesidad y a la soledad del ser humano. Mi hija Susana dice, papá, yo salgo contigo, pero no sé qué hora vuelvo. Porque yo a todo el mundo le digo, hola, ¿qué tal? Aunque no lo conozca. Hay gente que ni me dice ni hola y no pasa nada. O a veces, hoy, buenos días, y me pongo a conversar y Susana dice, papá, salgo contigo, pero no sé cuándo vuelvo. Pero me dice, ¿conoces a ese hombre? No lo conozco. ¿Y por qué lo saludo? Pues mi madre me enseñó, mi abuelo me enseñó que el saludo no empobrece, por lo contrario enriquece. Y no cuesta nada saludar, no cuesta nada sonreírle a alguien. Pero si vas con la cara fea al Mercadona, a Oliperver con la cara fea a comprarle y la cajera te va a atender. Pero si vas con una sonrisa, si le dices buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Una sonrisa de oreja a oreja. Cuando la persona, yo un día fui aquí a Oliperver a comprar una cosa y vi que la mujer se estaba equivocando, me estaba dando 20 euros de más. Y yo le dije, amiga, no sé, pero te estás pasando aquí, me está dando cambio de más. Y me dice, y le eché una sonrisa, ¿no? Y me dice, perdona porque tenía un problema en casa y vengo con ese problema de algunos días atrás y estoy un poquito nerviosa y no me di cuenta de esto, gracias. Se sonrió y me dice, mira, ya has alegrado mi día con la sonrisa que me has dado. No cuesta nada sonreír. No cuesta nada decir un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches, un hasta luego, o un adiós, no cuesta nada. ¿Para qué sirve la iglesia? La iglesia sirve para mantener esa vida de ofrenda de amor en respuesta a la soledad y en respuesta
a la necesidad del ser humano. Hay mucha gente sufriendo por ahí. La iglesia sirve. La iglesia es el lugar del abrazo. La iglesia es el lugar de decirle al hermano: ven como quieras, pero no te preocupes, que Dios va a cambiar tu situación. Ven con tu problema, ven con tu pecado, no te preocupes, que vamos a orar para que Dios te ayude. La iglesia es el lugar de abrazar, el lugar de decir al hermano: vamos juntos, vamos a orar. La iglesia es el lugar de extenderle la mano al caído. La iglesia es el lugar de decirle: en el nombre de Jesús, tu problema va a ser, es carga de todos, es carga mía, es carga tuya, es carga de toda la iglesia. La iglesia no es el lugar de condenar, no es el lugar de condenación, no es el lugar de decirle: este es así, así es. No es el lugar la iglesia. Dice la iglesia, dice Hechos de los Apóstoles, dice que la iglesia estaban todos juntos en aquella época, todos juntos, unidos unos con otros, y todas las cosas los tenían en común. Había repartimiento, habían pobres, pero no habían pobres, pero no habían pobres necesitados. Porque todas las cosas los tenían en común. Había pobreza, había precariedad, pero no había pobre necesitado. En estos días, porque el hermano Elar es de mi ciudad, de Piura, allá en Perú, y nos hemos puesto a conversar de muchas cosas, de la precariedad en la cual hemos vivido. Él vivió dentro de su situación de precariedad, yo viví dentro de mi situación de precariedad. Éramos pobres, pero no éramos pobres necesitados. En la iglesia de Jerusalén habían pobres, pero no habían pobres necesitados, porque había suplimiento de las necesidades entre la iglesia. Quien tenía, compartía. Interesante, en estos días llegó una persona y le dice para un hermano, y le dice: cuando te sobren 100 euros, me invitas a cenar. Y la hermana dijo: a mí nunca me sobran 100 euros. Y yo me la quedé mirando así, mirando al hermano que estaba diciendo: si te sobran 100 euros, me invitas a cenar. Y la hermana dice: nunca me sobran 100 euros, porque yo lo que tengo comparto. El asunto no es tener para compartir. El asunto es compartir para que mi necesidad sea suplida. Porque con Dios no se resta, con Dios se divide, con Dios se comparte. La iglesia sirve para mantener la vida de ofrenda de amor de Dios, en respuesta a la soledad del ser humano y en respuesta a la necesidad del ser humano. Tenían todas las cosas en común. No había necesitados. Podía haber precariedad, pero todos eran sus necesidades suplidas. La iglesia se visitaba mutuamente los unos para con los otros. En la iglesia se compartía el pan, se tomaba la cena del Señor. Alababan y glorificaban al Señor juntos. Y por causa de este principio de relación con Dios, de que se mantenían juntos en la enseñanza de los apóstoles y los profetas, dice que el Señor añadía día a día los que habían de ser salvos. No era necesario hacer campañas gospel. No era necesario hacer una campaña de gran envergadura. No era necesario traer al predicador de moda o al músico de moda. No era necesario gastarse 5,000, 6,000 euros. No era necesario. Era el amor que se respiraba y que transpiraba en la iglesia, que hacía con que los otros decían: ¿qué tienes tú que yo no tengo? Pero yo quiero tener lo que tú tienes. Como dijo un día que un pastor amigo mío dijo: Dios nos llamó a ser diferentes, no a ser raros en la sociedad. Principalmente en la sociedad en la cual vivimos hoy en día, en un tiempo posmoderno, donde todo se relativiza, donde si tú lo ves es pecado para ti, pero para mí no. Donde tu verdad es tu verdad, pero mi verdad es mi verdad. Si tú pecas es mi problema, es tu problema, no es mi problema. Donde en nombre de la modernización
en nombre de la modernización, en nombre del hombre moderno, en nombre de la secularización, en el nombre del hombre posmoderno. ¿Sabes? La sociedad se está transformando en los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde todo es permitido, donde todo es consentido, donde hay igualdad de género, donde a la sociedad le da 10 que 20 igual, le da igual a la propia sociedad. La iglesia sirve para preservar esos principios, que aún somos luz y sal de la tierra, que aún marcamos diferencia, no somos raros, no nos distanciamos, aceptamos a Jesús. No quiere decir que yo voy a dejar de estudiar, no quiere decir que voy a reunirme con mis amigos, no quiere decir que yo voy a dejar esto y este otro porque soy cristiano. No, yo seré cristiano, seré sal y luz ahí donde Dios me ha puesto a trabajar, ahí donde yo estoy estudiando, ahí voy a ser luz y sal de la tierra, ahí en el ejército, ahí en el centro de trabajo, ahí en la empresa, en la multinacional, ahí en el ambulatorio, donde quiera que yo esté, yo voy a ser diferente, no voy a ser raro. Porque hay cristianos raros. Cristiano que no se junta, cristiano que no se corta el pelo, cristiano que no se afeita, cristiano que no sea hay cristiano que no usa pantalón, cristiano que usa falda. Hay cada cristiano tan raro, que Jesús nos llamó para marcar diferencia, no para ser raros en la sociedad. ¿Entienden? Para esto sirve la iglesia, para abrazar. Juan capítulo 8 nos dice que Jesús estaba ahí y trajeron a una mujer que fue pillada infragante en adulterio. La llevaron a Jesús. Vea cómo los religiosos de aquella época, los fariseos, cómo intentaban de ir al apaño en cuanto a la ley judía. La ley judía decía: cuando un hombre o una mujer es pillada infragante en el acto de adulterio, los dos deberían morir irremisiblemente apedreados, los dos, el hombre y la mujer. Pero en este caso, los fariseos llevaron solamente a la mujer, dejaron ir libre al hombre. Ya estaban quebrando un principio de su creencia. Llevaron a la mujer y le acusaban: esta mujer fue apañada en el acto infragante de adulterio. Y Jesús les dice: quien esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y fue de menor a mayor que fueron saliendo. Y Jesús, cuando vio que no había nadie, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. La iglesia sirve para mantener viva la ofrenda de amor de Dios en respuesta a la soledad, en respuesta a la necesidad del ser humano. Jesús le dijo a la mujer: ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenan? La iglesia sirve para levantar al caído. La iglesia no está puesta en la tierra para condenar. La iglesia no está puesta en la tierra para decir que tú estás pecando porque estás haciendo esto y este otro y este otro y este otro. La iglesia no sirve para eso. La iglesia sirve para decirle a aquel que está necesitado, que ya sufre por causa de su problema, por causa de su condición de pecado, está para decirle: yo tampoco te condeno. La iglesia es el lugar del abrazo. La iglesia es el lugar de decirle al hermano: vamos juntos a ayudarte para que Dios te libere de ese trauma, de ese pecado que tienes. Para eso sirve la iglesia. La iglesia es el lugar donde yo puedo decirle al hermano: tienes oportunidad de volver a empezar. En Cristo Jesús tu vida puede ser restaurada, tu matrimonio puede ser restaurado, porque en Dios es el Dios que de las segundas, de las primeras, de las segundas, terceras y cuartas oportunidades, pero también en Dios es el Dios que oportuniza nuevos comienzos.
No solamente es el Dios de las segundas oportunidades, sino es el Dios que oportuniza nuevos comienzos, que nos da otra vez la oportunidad de volver a empezar con nuevos amigos. Te trae un lugar que se llama Iglesia La Gran Cosecha, porque aquí vas a encontrar las personas que vienen solas, abandonadas, que viven en soledad, en su necesidad. Van a encontrar hermanos llenos de amor, hermanos que van a estar dispuestos a ayudarles, hermanos que se van a ofrecer como respuesta de amor a la necesidad de esa persona. Para eso sirve la iglesia, para decirle al caído: cuenta conmigo. Para decirle a esa persona que viene por la primera vez con sus traumas, con sus problemas, sus prejuicios, con sus enfermedades, con sus pecados cargados en las espaldas. La iglesia sirve para ayudar a esa persona. Si está solo, ayudarle. Si quiere hablar, escucharle. Como decía Viktor Frankl, uno de los inventores de la logoterapia, decía: la sociedad de hoy en día no necesita ser recriminada, no necesita ser muchas veces redireccionada, sino la sociedad de hoy en día necesita ser escuchada. El ser humano necesita ser escuchado, porque hay personas que están solas, que necesitan desahogarse. Hay personas que dentro de su necesidad no saben con quién compartir sus problemas. Necesitan ser escuchadas. Necesitan que se les diga, como Pedro y Juan le dijeron al cojo del templo de la Hermosa: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazaret, levántate y anda. Para eso sirve la iglesia. La iglesia sirve para mantener viva la memoria de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué sirve la iglesia? La iglesia sirve para preservar, para mantener viva esa esperanza de que Dios en cualquier momento puede hacer acontecer lo imposible. La iglesia sirve como respuesta de amor a la necesidad del necesitado y a la necesidad de aquella persona que vive en soledad. Para eso sirve la iglesia. Para eso sirve esta iglesia. Para eso nos congregamos en esta iglesia, La Gran Cosecha. Es el lugar donde Dios nos ha traído para nunca olvidarnos de la cruz, para nunca decirle a alguien: no hay posibilidad para tu problema, sino para decirle: vamos a orar porque Dios en cualquier momento tu problema lo soluciona. La iglesia sirve para ayudar al necesitado y a aquel que está viviendo solo, en soledad. Hace tiempo escuché, concluyo con esto ya, los músicos pueden subirse, concluyo con esto. Estaba en Brasil el año 2010 y estábamos conversando con un hermano que estaba trabajando en las favelas, en los lugares pobres de Brasil, en los lugares digamos donde había mucha necesidad y donde era difícil que alguien se disponga a ir, y él siempre se dispuso a ir. Él dispuso su corazón para ir, y el sueño de él era: Señor, me gustaría ir a Israel para conocer la tierra donde tú naciste y para pisar los lugares que tú pisaste. Era siempre su oración: Señor, me gustaría ir a Israel para conocer la tierra que tú viviste, donde naciste, y para pisar los lugares que tú pisaste. Siempre era el anhelo del corazón de este hermano. Él me contaba esto, ¿no? Y dice que un día Dios le dijo: hijo, me agrada tu forma de pensar, de ir a la tierra donde mi hijo Jesús nació, de pisar los lugares donde Jesús pisó. Pero yo estoy contento y feliz porque yo estoy yendo con tus pies a donde mi hijo Jesús no pudo ir. ¿Entienden?
O sea, somos la iglesia que va al lugar donde Jesús no pudo ir, con nuestros pies, con nuestras oraciones y con nuestras ofrendas. Si tú eres parte de la iglesia, la gran cosecha, nunca te olvides de dónde saliste. Nunca te olvides del mensaje de la cruz, nunca te olvides. Nunca te olvides que hay personas necesitadas, personas que viven en soledad. Y nunca te olvides que lo inusitado, lo nunca jamás ocurrido de Dios puede acontecer en cualquier momento, porque Dios es el Dios de los imposibles. Amén. En cuanto al grupo de alabanza canta, si quieres ponerte en pie para orar, en cuanto al grupo de alabanza canta. Acerquémonos al juntos, acerquémonos al juntos, adorémosle al juntos, adorémosle al juntos, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios, siempre será, siempre será. Bendecid su nombre juntos, Bendecid su nombre juntos, adorémosle al juntos, adorémosle al juntos, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios, siempre será, siempre será. somos uno en Él, por Cristo el Señor. Somos su pueblo, llamados por Él, es nuestro Dios. Somos uno, somos uno en Él, por Cristo el Señor. Somos su pueblo, llamados por Él, es nuestro Dios. En su amor Él nos restaura, En su amor Él nos restaura. Cristo nos abrió el camino, Cristo nos abrió el camino, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios, siempre será. siempre será. Que su espíritu nos guíe, Que su espíritu nos guíe. no hay poder que nos divida, No hay poder que nos divida, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios, siempre será. siempre será. Somos uno en Él, por Cristo el Señor. Somos su pueblo, llamados por Él, es nuestro Dios. Somos uno, somos uno en Él, por Cristo el Señor. Somos su pueblo, llamados por Él, es nuestro Dios. Aleluya, gracias, gracias Señor, porque somos tu pueblo, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo nos fortalece en medio de la lucha, de los problemas, de las dificultades. Gracias, Señor, porque en medio de la adversidad tu presencia es real, es patente. Gracias porque tu gracia nos fortalece en medio de las dificultades. Tu Espíritu nos guía, nos orienta. Muchas gracias, Señor. Y ayúdanos, Señor, a nunca perder nuestra identidad en ti, Señor.
Padre, ayúdanos a nunca desviarnos de la esencia de tu mensaje. Ayúdanos, Padre amado, a entender que por detrás de cada acontecimiento, por más difícil la cual estemos pasando, tú estás en el control de todas esas cosas, Señor. Ayúdanos. Por más escasez, por más precariedad, por más falta de cosas en casa, problemas con los hijos, en el matrimonio, sabemos que aún tú tienes la última palabra, Señor. La cosa no está concluida. Aunque la ciencia diga que hasta aquí hemos llegado, tú aún tienes la última palabra, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que aún hay personas necesitadas, personas abandonadas, personas que se sienten solas, que aunque vivan acompañadas, se sienten, Señor, solas o solos. Ayúdanos, Señor, a hacer respuesta a ese clamor, a esa necesidad, a esa angustia, Señor. Ayúdanos, como iglesia nos disponemos, Señor. Señor, a hacer respuesta a ese clamor. Gracias, Padre querido. Llévanos a casa en paz, en bendición, que podamos disfrutar, Señor, de lo que nos das en este tiempo de verano, de que podamos compartir lo que nos das, que podamos, Dios querido, poder disfrutar lo que nos concedes, Señor, que podamos compartir, Señor. Gracias, gracias. Llévanos a casa con tu bendición y con tu paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios os bendiga. Hasta el martes a las 20.